Y ahora vamos con nuestro colaborador Alejandro Pestaña, administrador de fincas, que una vez al mes nos visita aproximadamente con el espacio de servicio público. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos ahí una batería de preguntas que nos han hecho llegar nuestros espectadores a nuestro correo malagatv@ptvtelecom.com. También os adelanto que la semana que viene, el próximo miércoles, estará con nosotros nuestro abogado Gustavo Ramírez. Podéis hacernos llegar vuestras dudas y vuestras preguntas sobre temas de herencia, conflictos vecinales también, temas de alquileres, bueno, cuestiones varias, podéis hacer llegar a nuestro abogado Gustavo Ramírez, que las responderá el miércoles de la semana que viene. ¿Vamos con tus preguntas? Venga, vamos allá. Las consultas que le trasladan nuestros espectadores a Alejandro Pestaña. Maite dice: en el bloque donde vivo han prohibido que se usen las escaleras para sentarse a jugar los niños, algo que muchos no cumplen, siendo objeto de reuniones, juegos y música entre ellos, con el agravante que se sitúa en la parte que da mi vivienda, provocando continuamente malestar dentro de mi casa. Se lo comento al presidente y me dice que él no puede hacer nada, que yo hable con los padres o ponga una denuncia. ¿Qué opina? ¿Hay otra forma de solucionar esto, que es costumbre habitual en verano al ser un piso de playa? Bueno, de entrada, evidentemente, es que son situaciones que se producen en temporada veraniega, en segunda residencia, etcétera, porque se convierte en un lugar de juego lo que es el entorno vecinal. Suelen ser urbanizaciones, normalmente, dejan con a los espacios, niños a lo mejor más tarde, claro, fuera de un casa, poco a su aire, y están supuestamente seguros dentro del inmueble, dentro del conjunto de la pero residencia. pueden generar molestias. Por supuesto. Claro, es verdad que el presidente es el responsable en este sentido y tendría que hacerles caso y dirigirse seriamente a los padres o una circular a todos los propietarios, si no quiere señalarse con uno en particular, pero sí que ya se había acordado, como ha dicho la consultante, que había un acuerdo para que los niños no estén libremente jugando en la escalera y tal. Incluso puede insistir en la inseguridad que supone eso, se puedan caer, puede haber un accidente, etcétera. Pero evidentemente el presidente es el que tendría que tomar una medida. Es difícil, lo comprendo, porque simplemente es una conducta vecinal y muy temporal. En el momento que termina la temporada de verano se va a terminar ese tema, pero en principio podía hacerse un poco concienciando a los padres, porque una denuncia además no tiene mucho sentido, no se conculcan muchos derechos, además durante el día, y por lo tanto es complicado que se puedan tomar alguna medida al respecto. Vamos ahora con otra consulta. Leo dice: buenas tardes, tengo una duda. Una vez hecho una mejora en la fachada de mi vivienda, dice Leo, hay un propietario que coincide, que es el presidente de la comunidad, que me reclama que dicha mejora afecta a la estética de la comunidad. Si obtengo los 3/5 de los votos de los propietarios, ¿este dejaría de reclamar dicha mejora? Bueno, no especifica qué mejora es la que supuestamente ha hecho. De todas maneras, al tratarse de la fachada, que es un elemento comunitario, un elemento común, necesita la unanimidad de los propietarios, no los 3/5. Y además el presidente, no sé si lo hará de forma personal o en nombre de la comunidad, es realmente el encargado de decirle: oiga, reclamarle, vuelva a su estado original la modificación que haya hecho, aunque diga él o ella que ha supuesto una mejora, pero de entrada no sabemos cuál es la mejora, si es que ha pintado alrededor, si es que ha puesto azulejos o qué es lo que ha hecho, pero de entrada, sin la autorización de la unanimidad de la comunidad, no puede hacerlo. David, ¿qué ocurre si un vecino impugna uno de los acuerdos del acta de la comunidad? ¿Cómo se debe proceder? Bueno, en principio, imaginamos que ya ha hecho una impugnación. La impugnación siempre es judicial. No se trata de que se haya opuesto, que haya mandado una comunicación simplemente, sino que se ha opuesto para hacerlo. Primero, para poder hacerlo tiene que estar al día, en el momento de la toma del acuerdo tiene que estar al día en las cuotas de la comunidad, tiene que haber pagado. No vale que diga: yo es que no estoy pagando, etcétera. Segundo, tiene un año si esa impugnación es contra un acuerdo que, digamos, vulnera la legislación vigente o los estatutos de la comunidad. Y 3 meses si es algo que solamente le afectaría a él personalmente o a su vivienda. Por lo tanto, en principio lo único que pasaría es que, como los acuerdos son ejecutivos conforme se termina la Junta, si el acuerdo no es gravemente perjudicial por una persona y no podía volverse atrás, el acuerdo es ejecutivo, y si el juez en un momento determinado de esa impugnación después dice que hay que volverlo atrás, la comunidad tendría que volverlo para atrás, pero en principio la comunidad tendría que ejecutar el acuerdo, porque si no cualquiera podría estar paralizando todo el funcionamiento de la comunidad en cualquier momento, y esa persona tiene que tener unos fundamentos importantes para poder impugnarlo, no simplemente decir que lo va a impugnar o que yo lo impugno, que mucha gente en la propia Junta dice: yo impugno ese acuerdo. Eso tiene no es que acudir a los tribunales. Por supuesto, claro. Bueno, Israel dice: vivo en una comunidad de vecinos compuesta de varios grupos de vivienda desde hace años, siendo la mayoría de protección oficial. Mi pregunta es la siguiente: los bajos son viviendas particulares, no existiendo locales comerciales. Además, tenemos garajes y trasteros cada vecino. En los trasteros la luz eléctrica es comunal, la pagamos todos los vecinos, y además, al ser viviendas de protección oficial, los trasteros tienen aproximadamente unos 3 metros cuadrados.
Pero los que dan a la calle, el constructor los hizo hasta el final de la cimentación, tapiando todo el sobrante de metros de más. Parece ser que si son viviendas oficiales, los trasteros deben tener una determinada amplitud. Los propietarios que están en esta situación han derribado las paredes y han ampliado sus trasteros, dándose casos de trasteros muy grandes hasta el final de la cimentación. La pregunta es, ¿estos metros cuadrados añadidos, que no constan en escritura, son de la comunidad o de cada propietario de piso? ¿Qué se debe hacer legalmente? Saludos, bueno, dice Israel. En principio no, dice que se debe hacer legalmente, no dice contra qué. Aquí, por ejemplo, ese caso se ha dado mucho en la zona de Churriana, donde los adosados tenían ese tipo de construcción debajo, que se dejaba un hueco lleno de escombros, para que cuando ya estuviera autorizado todo y todo, pues el propietario echaba abajo ese muro, vaciaba y tenía un aumento de superficie, no solo un trastero, algo más grande. En principio ilegal. ¿Eso por qué? Porque sea de vivienda protegida de alguna manera, o sea una vivienda legal, tiene unos metros cuadrados por los que paga impuestos, por lo que tiene una superficie y una asignada una coeficiente de propiedad dentro del conjunto, etcétera. Otra cosa es que luego lo que se quiera reclamar por parte del resto, es decir, si a los demás no le perjudica, por lo menos no hay nada que reclamar, solamente es decir, oiga, usted, digamos, tiene ahora más superficie y podría, o bien, si así lo decidieran, incrementarle su coeficiente. Por supuesto, mejor, ¿no? Y por supuesto la cuota correspondiente a ese tema. Y además, el que sí es o no es de la comunidad, a quien pertenece, depende por dónde tiene acceso. Si solamente tuviera acceso por ahí, por mucho que fuera de la comunidad, no hay otra opción. Y debajo de qué está, dice un conjunto de varias viviendas, hay unos bajos, se supone que un pequeño bloque o algo parecido. Claro, solamente está debajo, seguramente, dice, por debajo detrás del patio exterior o alguna cosa así, y si no tiene acceso por otro sitio, en principio sería de nadie, porque no está legalizado, pero no podría utilizarlo la comunidad de ninguna otra manera, si es lo que a lo mejor se ha pensado esa persona por donde hacer un túnel, sí, para llegar a ese espacio superior que ha y crear una salita subterránea para reunirse, claro, la comunidad. Muchas veces estas cosas son porque dice, yo no puedo y tú sí puedes, ¿cómo es posible? ¿No? Que te beneficia y no va a pagar más. Correcto. Eso es un poco el pataleo, ¿no? Sí, del claro, vecino inconforme. Hay que ver que yo no tengo eso. Bueno, Rita dice, hola, os agradecería información sobre la posibilidad legal de exigir al promotor que entregue el garaje comunitario en nueva construcción en condiciones de uso a la firma de la escritura, es decir, con la preceptiva licencia municipal de entrada de vehículos concedida y legalizada, para que luego la comunidad, una vez constituida, pueda subrogarse en la titularidad. Ya sé que no se suele entregar así, pero ¿existe alguna norma legal en la que fundamentar tal exigencia? Vamos, ella quiere que antes de que se constituya la comunidad, que el constructor deje el vado pagado. No, el vado pagado y todo. Lo único que tiene que dejarlo urbanísticamente adecuado. Sí, pero, que haya un acceso, una rampa, en fin. Claro, etcétera, y que cumpla normativa para que la puerta se abra en el sentido adecuado. Pero el vado y todo eso tendrá que gestionarlo la comunidad. Claro, no solo eso, sino que además en el tema de hacerlo hay una razón. Si todos los propietarios se pusieran de acuerdo, los compradores en el momento in situ, para decirle al comprador, yo lo quiero hacer, quiere usted, somos 10 o 20 y queremos que lo haga usted, pues en el contrato pues obliguen al promotor, pero no hay otra opción. Si no lo hacen previamente obligando al promotor a que lo cumpla, la ley no le dice que lo tenga que hacer. Vamos ahora con Helen, una espectadora que nos cuenta lo siguiente. Nos saluda, dice, hola, mi comunidad tiene un descubierto de unos 3.000 euros que se han generado a lo largo de los últimos 3 ejercicios bajo la presidencia del mismo señor. Cuando él fue nombrado presidente en el año 2019, las cuentas estaban saneadas. No se volvió a convocar ninguna reunión, según dice ahora, por el COVID. Bueno, esto lo has dejado tú claro en varias ocasiones, que durante el COVID no ha habido reuniones, no se podía reunir, de hecho, las comunidades. El presidente quiere que otro propietario tome el relevo. Mi pregunta es, en caso de que me toque a mí por rotación, ¿puedo renunciar dado el endeudamiento de la comunidad? Pienso que va a haber juicios de acreedores y el que sea presidente en ese momento se va a enfrentar a una situación generada bajo la responsabilidad del que todavía es hoy presidente. ¿Podéis decirme algo al respecto? Sí, en principio es lógico que no el presidente, que la comunidad quiera un relevo porque es lo normal y la legislación así lo establece, la renovación de los cargos anual. Esta vez no ha podido ser por ese periodo, como bien has dicho, del tema del COVID, pero el presidente es normal que lo diga. Pero por supuesto no se puede renunciar porque la situación de la comunidad ahora sea peor que la que había anterior en el momento de la última junta de propietarios. Además no tienen ninguna relación. Es decir, el presidente que le toque, si le toca a esta persona por el turno que parece que tienen establecido, tendrá que asumir las responsabilidades y, conjunto con la comunidad,
tomar las decisiones oportunas para atender esa supuesta deuda que tiene la comunidad, que en principio no dice que sea responsabilidad del presidente anterior, simplemente se han dado las circunstancias de que no ha habido reunión, no se han acometido nuevas cotas extraordinarias ni nada para atender los pagos y por lo tanto habrá que atenderla ahora. Yo no veo que haya relación alguna entre que, como hay un déficit, yo no quiero hacerme cargo, como si un director administrativo de una empresa dijera, no, yo lo dejo porque está muy mal este tema, no tiene sentido, yo no veo ningún sentido para esto. Lola, también una espectadora que nos escribe y dice, ¿qué ocurre cuando un vecino no cumple las normas de la comunidad? ¿A quién debo dirigirme, al presidente o al administrador? ¿Cómo se procede en estos casos? Bueno, pues como hemos dicho muchas veces, normalmente es indiferente que se dirija, porque cuando se dirige al administrador también es vía para utilizar el camino para la comunidad de propietarios, es decir, para dirigirse al presidente, salvo, como pasa en algunas comunidades de la costa, aquí de la Costa del Sol, donde muchísima gente no está durante todo el año, además que un periodo muy determinado, y está establecido un protocolo que se dirijan al administrador para que el administrador centralice ese tema de quejas, problemas, reclamaciones, etcétera, y las canalice a los órganos de la comunidad, como son el presidente, vicepresidente, la junta que haya establecido en aquel momento, pero en principio es indiferente que se dirija, pero siempre se dirige a la comunidad. Cristina dice, buenos días, tengo una casa de pueblo con un pequeño patio, la compré hace 2 años, resulta que después me enteré que desde los años 60 pasaba una tubería de patio a patio para acabar en la General. Con el tiempo todos los vecinos de la calle han sacado sus propias aguas a la General, a excepción de los 2 últimos, que a día de hoy pasan por mi patio y a través de toda la casa para acabar en la General. Pues bien, tengo toda la casa llena de humedades y les pedí por Burofax que hicieran la obra para sacar sus propias aguas a través de su vivienda. Harían falta unos 8 o 10 metros de tubería para ello. Me consta que ellos no tienen por qué hacer nada y que eso siempre ha estado así. Perdón, no que me consta, dice, me contestan eso, me contestan que ellos no tienen por qué hacer nada y que eso siempre ha estado así. Tampoco se quieren hacer cargo del mantenimiento y reparación de la arqueta de mi patio. Pero es que lo último es que ahora está atascada la tubería desde la casa del vecino a la mía. ¿Tengo obligación de dejarles pasar a mi casa para desatascarla? Si me están provocando daño y se niegan tan siquiera a reparar la tubería, ¿qué puedo hacer? Están saliendo grietas en el muro de carga y ya no cierra la puerta porque el marco se ha deformado. La casa está en peligro. Bueno, la verdad que Cristina tiene una situación bastante... está muy agobiada. Y común en edificios de Málaga de zona más o menos antigua, porque los tubos van recogiendo de un edificio a otro y pasan luego a la red general. En ese caso está hablando de una casa de campo. Bueno, en principio tiene que asegurarse que, dado que dice que de los años 60, por lo tanto ya existe esa servidumbre, está más que creada. Aunque originalmente la construcción de esas casas no estuviese así, está creada. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que tiene que aguantarse de que esto sea así. Aunque estas personas, los otros vecinos lo hayan trasladado afuera, ella tendrá que, salvo que negocie con las personas que tienen esa tubería y ese problema, negocie que lo saquen también y acuerde con ellos ese tema, tendrá que quedarse con esa servidumbre. Otra cosa es que, como esa servidumbre también le obliga al mantenimiento y ella dice que no hacen nada para ese tema, eso sí lo puede reclamar. Tendría que tener un pequeño informe pericial, bien de su compañía de seguro o de un perito que encargue, un informe pericial de que esas tuberías dañadas están dentro de la parte que les corresponde a los otros vecinos, dentro de la suya o de la parte común, para luego hacer la parte alicuota que le corresponde y reclamársela con viso de éxito. Decir, oiga, mire usted, la tubería rota es la común entre todos los que vienen de atrás y salen luego para el siguiente vecino, y eso tiene un coste X, y por tanto es entre 3, entre 4, entre 5, y nos cuesta esto. ¿Que no lo hace? Pues iremos a los tribunales, pero en principio si ven que la cosa se ha hecho adecuadamente, pues quizás respondan, porque ahora mismo ella sí tiene que dejarles pasar, porque es una servidumbre, y por lo tanto tiene que dejarle para que hagan ese servicio, pero también le podría reclamar esos daños por la falta de mantenimiento. Cuidado, que como ella también es partícipe de esa tubería, parte de esos daños también ella puede ser responsable, por lo tanto tendría que ver por eso ese pequeño informe pericial para ver hasta qué punto es responsable uno u otro. Vamos ahora con Pablo. Buenas tardes, dice Pablo, mi padre es una persona de más de 80 años con minusvalía reconocida. La vivienda sobre la que pregunto suele estar alquilada y mi padre es el propietario. Esta vivienda tiene escaleras para acceso al portal, pero también escaleras para acceso a la plaza donde están los portales. ¿Se puede solicitar eliminar esta barrera aunque no viva habitualmente allí? ¿Obliga a todos los propietarios, incluidos los de los garajes? ¿Qué porcentaje se necesita para hacerlo? ¿O simplemente se hace y están todos obligados? Gracias por vuestra ayuda y aclararme el tema. Bueno, la legislación de propiedad horizontal respecto al tema de la accesibilidad, lo que dice clarísimamente es que para las personas que vivan, trabajen
o presten servicio, aunque sea de forma gratuita y voluntaria en el edificio. Así que si no viven, no puede exigirlo. Puede pedirlo a través de lo que es el artículo 17, donde dice que tiene que tener la mayoría de propietarios y mayoría de cuotas, o sea, la doble mayoría para que sea efectivo. Si no, tampoco. Pero lo de los garajes, no dice la ley que estén diferenciados del otro, salvo que los estatutos los liberen previamente, los estatutos o el título constitutivo, de que no están sujetos al resto de los gastos importantes de la comunidad, o sea, que establezcan que estos gastos no están sujetos, sino serían uno más. Por lo tanto, en este caso, por no vivir allí, no puede exigirlo por el artículo 10, tendría que pedirlo como un acuerdo más por el artículo 17, que tendría que tener la mayoría de los propietarios, como he dicho, doble mayoría, y los de los garajes normalmente también estarían sujetos a ese pago en caso de que hubiera un acuerdo. Y rápidamente tenemos una última consulta que nos viene de Rodri, de un espectador que dice: desde hace 11 años figuro como moroso. Según el administrador, pues tengo una deuda. En reiteradas ocasiones le he solicitado que me explique a qué se deben esos pagos y nunca los aclara. Hace un año le comuniqué que esas deudas, según nueva ley, prescribían a los 5 años, pero literalmente se pasa, bueno, él dice un término un poco, mis requerimientos por ahí, y me impide votar en la Junta. ¿Qué tengo que hacer para solucionar este tema? Solicito ayuda, por favor. Bueno, en principio tiene razón. No sé si se refiere a los últimos 11 años o se refiere a la deuda de hace 11 años, que son dos cosas diferentes, pero aún así tiene razón en que la deuda existente, nada más que tendría una validez de 5 años, por lo tanto se tendría que dirigir fehacientemente, mediante notario o mediante un burofax con acuso de recibo, al administrador o al presidente. Yo le diría al presidente, si yo lo tenía anteriormente, al administrador, para dirigirse y decirle que no tiene validez y que en caso en que se le siga privando de sus derechos a la hora de la comunidad, presentaría una reclamación contra la comunidad. Yo creo que si lo tiene claro así de esa manera y hace constar fehacientemente ese tema, tendrá éxito. Muchas gracias, Alejandro Pestaña. Nos vemos ya en septiembre, ¿vale? Buena feria también. Igualmente a vosotros.